Ok, buenos días, buenas tardes o buenos días. Entonces, hoy lo que vamos a ver en la segunda sesión es lo que se llama la frontera eficiente, que es la creación de, digamos, de carteras cuando tenemos n activos riesgosos. ¿Ok? Y entonces eso va a tener un nombre que vamos a usar, las siglas en inglés, la frontera eficiente. Entonces, en inglés es Mean Variance Efficient Frontier. ¿Ok? Y entonces, para hacer esta parte, que es un poco complicada, pues entonces vamos, primero que nada, pues les tengo que explicar un poco algo acerca de la notación matricial y cómo tomar derivadas de matrices o vectores. No estamos viendo cálculo nuevo ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente lo que estamos haciendo es poniéndolo en notación matricial. Entonces, supongan lo siguiente. Supongan que yo tengo una función x, que es una función w traspuesta por a. Entonces, y w es la variable, por decirlo así, independiente, y x es la variable dependiente. Aquí la pregunta muy sencilla, en este primer caso, es la derivada de x respecto a w, ¿a qué sería igual? ¿Qué piensan ustedes? Igual a A. Ok, va a ser a, que es un vector de de tamaño n por 1. Ok, entonces esa es la primera cosa que tenemos. Y ahora supongan que la función, en vez de ser, digamos, que es un poquito más complicada que esa, llamémosla que x aquí sea w traspuesta por v por w. Y aquí yo quiero tomar la derivada de x respecto a w. Pongámoslo en el caso, digamos, en el caso de que fuera, no estuviéramos hablando de vectores ni matrices, imagínense que x fuera igual a v pequeña por w al cuadrado, donde cada uno de estos es de dimensión 1 por 1. En ese caso, la derivada, ¿cuánto sería igual? Derivada de x respecto a w. Si son dos escalares, entonces sería 2 por V por W. Ok, bien, eso efectivamente. Entonces, aquí resulta que esa misma idea se va a aplicar para los vectores. Entonces va a ser 2 por V, donde V es la matriz. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la matriz de varianzas covarianzas. ¿Qué característica tenía esa matriz de varianzas covarianzas? ¿Qué características vimos la vez pasada? Que era simétrica. Era simétrica. Entonces, al hacer simétrica, lo puedo escribir de esa manera, 2V por W, donde esto va a tener un tamaño, esto era N por N, este es N por 1, entonces me queda el tamaño aquí, N por 1. ¿Ok? Entonces, bien. N. Bien. Entonces, vamos a hacer, eso es importante porque ya van a ver lo que voy a hacer con la frontera eficiente. En la frontera eficiente, el problema matemático, por decirlo así, que vamos a hacer, vamos a empezar con el problema matemático y puramente derivar las cuestiones, digamos, los resultados matemáticos. Ya después vamos a darle una interpretación económica conforme vaya pasando el tiempo para tratar de entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, yo voy a hacer una cartera W. ¿Okay? Una cartera W. Y entonces la cartera W lo que va a pedirle es lo siguiente, la siguiente cosa. Va a minimizar el sigma W. Voy a minimizar la desviación estándar dado un mu de W fijo.
¿Ok? Entonces, tal vez para explicarles, digamos, para ya cuando entendamos el lagrangiano, es que yo le voy a decir, vea, tiene que tener esta media. Tiene que tener esta media y de mu, W, y entonces, dada esa media, yo quiero minimizar la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa que tienen las carteras es que las carteras tienen que sumar, deben sumar a, es decir, que cada uno de los componentes puede ser lo que quiera, pero la suma de esos pesos de las carteras, de mis inversiones, tiene que sumar a uno. Y el tercer supuesto que vamos a tener aquí es que hay N activos riesgosos. Y esos activos riesgosos, pues lo vamos a llamar R. Digamos, aquí es un vector de variables aleatorias, R1, R2, hasta Rn. Estos son los rendimientos simples que tiene esta cartera. Este es un vector de n por 1. Vamos a poner que la media de la media de esos rendimientos la vamos a llamar mu, que va a ser un vector de mu1, mu2, mu-n. Okay. De una vez vamos a definir aquí otro vector, el iota, que va a ser 1, 1, 1, es un vector lleno de 1. Todos estos vectores tienen dimensión n por 1. ¿Ok? Y todos son riesgosos. Por ahora, digamos, en lo que vamos a ver hoy, no vamos a considerar que hay un activo libre de riesgo. Eso ya lo veremos la próxima semana. Entonces, vamos a empezar con N activos riesgosos. Y la otra cosa que voy a pedir es la siguiente, es que por ahora vamos a suponer, digamos, el caso, digamos, de preferencias de media y varianza, vamos a suponer que los rendimientos tienen una distribución conjuntamente normal. Entonces, vimos que en la realidad, pues no hay una distribución normal, pero, digamos, sí nos puede ayudar ahí, ¿verdad? Entonces, R, decimos que es normal, mu, V. Esta V, digamos, cuál sería la interpretación de esta V? Esta V, ¿qué sería aquí? La varianza. Ok, ¿es una varianza o, digamos, si es una varianza es un escalar? Pero aquí estamos hablando de escalares o No, de... la matriz de varianza y covarianza. Ok, matriz de varianza y covarianza. Entonces vamos a ver, y entonces ya esta matriz de varianza y covarianza, la vamos a llamar sigma 1, 1. Aquí va a estar sigma 1, 2, y aquí está hasta sigma n por n. Perdón, aquí para que quede más claro, es que esto no me... Sigma n. ¿Ok? Entonces, esta matriz de varianzas covarianzas, ¿de qué dimensión es? N por N. Ok, entonces esta matriz es de n por n. Muy bien. Nos va a servir pensar que es una distribución normal porque y esa es la única de las elípticas que tiene una característica que se llama estable. Entonces es la siguiente idea, ¿qué pasa cuando yo sumo una serie de variables normales? ¿Qué pasa con esa suma? Tengo una variable X que es normal y otra variable Y que es normal.
cuando sumo X y Y, o digamos, ¿qué va a pasar con esa suma? Sigue siendo normal. Sigue siendo normal, eso se llama estabilidad, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que nos va a servir un poco porque la cartera, digamos, si cada uno de los componentes tiene una distribución normal, la cartera va a tener una distribución normal. Como les dije, en la vida real eso no es cierto, pero lo que sí, digamos, sí nos puede ayudar a tener esa idea más o menos clara. Y las distribuciones elípticas no todas son estables, ¿verdad? Es decir, la suma de dos distribuciones T no necesariamente tiene una distribución T, habría que meterle más restricciones al respecto. Bien, entonces, el lagrangiano, lo que vamos a ver ahora el lagrangiano, a ver qué nos da, es la siguiente idea. Yo voy a minimizar, entonces voy a minimizar la varianza. Entonces lo voy a poner como esta idea, maximizar menos un medio W respuesta V W. Ok, vamos a ver, primero interpretemos qué significa ese W por V por W. ¿Qué es eso? Según lo que vimos en la sesión anterior. Vamos a Es la ver. varianza. Ok, ¿es la varianza de qué? La cartera. De la cartera, ok, efectivamente. Ok, esto es la varianza de la cartera, ya lo habíamos visto. ¿Por qué le pongo el menos, un menos delante de eso a la hora de maximizar? Porque lo que queríamos era la mínima, ¿no? Ok, Queríamos, queremos la mínima, efectivamente. Y la otra pregunta es ¿por qué le estoy metiendo un menos un medio? Para tratar de entender todo, digamos, lo que estoy haciendo aquí con este lagrangiano, digamos. ¿Para qué le estoy metiendo un medio ahí en esa maximización? Otra, te digo, para que estemos todos en la misma página. Menos un medio, ¿por qué? Bueno, si no lo saben, entonces vamos a ver, vamos a ver, la primera condición es W traspuesta iota es igual a 1. Esta primera condición, ¿qué es lo que me está diciendo? Que los pesos suman 1. Ok, que es una cartera, ¿verdad? Que los pesos suman a 1, ¿verdad? Y le voy a meter esta otra condición. W traspuesta por mu va a ser igual a mu de W. Esa segunda condición, ¿qué es lo que me está diciendo? Rendimiento de la cartera es la suma ponderada de los rendimientos. Ok, sí, vamos a ver, aquí, no sé, por ejemplo, un 1%. Es lo que le estoy diciendo en la segunda condición, es que yo le estoy diciendo, vea, yo quiero un rendimiento del 1% en mi cartera. Sujeto a eso, yo quiero minimizar la varianza de esa cartera, ¿ok? Pero como que le estoy fijando un rendimiento X, ¿verdad? Que vamos a llamarlo mu de W. Ok, entonces el lagrangiano va a ser de la siguiente manera. Menos un medio W traspuesta W más lambda 1 por W traspuesta mu menos mu de W más lambda 2 por W traspuesta iota menos 1. Ok,
Entonces, este es el lagrangiano. Antes de empezar con este lagrangiano, ¿se acuerdan que que siempre podíamos hacer esa interpretación de los multiplicadores de Lagrange? ¿Ok? Entonces, este multiplicador de Lagrange, ¿qué significa? De nuevo, aquí no necesariamente tienen una interpretación de pesos sombras porque estamos pensando en una cartera. ¿Se acuerdan ustedes de, en general, qué es lo que me indica un multiplicador de Lagrange? Y en este caso específico, este lambda 1. Era no sé, me acuerdo si era como una semielasticidad, o sea, como ante un cambio en el rendimiento, ¿cuánto me cambiaría la varianza? Ok, sí, digamos, efectivamente, va por esa idea, ¿verdad? Es decir, si yo le pido un rendimiento más alto, ¿qué le va a pasar a la varianza? ¿Qué piensan ustedes? Si yo digo, vea, yo quiero pasar de un 1% a un 2%, ¿qué piensan que le va a pasar a la varianza? En general, Aumentar. va a aumentar, ¿verdad? Entonces, esto es esa interpretación, ¿verdad? Entonces, y este lambda 1 va a ser mayor que 0 y la interpretación es esa, ¿verdad? Es decir, el efecto de pedirle un poquito más de rendimiento, ¿qué le va a pasar a la varianza? ¿Ok? Entonces, tiene una interpretación económica muy clara, ¿verdad? Ok, y el lambda 2, la pregunta es si ese tiene una interpretación económica o no. Ahí esa restricción de lambda 2, ¿a qué se refiere? A los pesos. A los pesos. ¿Y los pesos pueden ser algo distinto de uno, Felipe? No, no pueden. No Entonces, puede. o sea, yo no le doy la interpretación. Ok, efectivamente, no tiene interpretación económica. Digamos, solo saber qué es eso. Varias semanas, de aquí a varias semanas, vamos de hecho a calcular eso y de hecho va a salir que esto va a ser menor que 0. Digamos, y vamos a ver, eso igual no sigue teniendo ninguna interpretación económica, pero va a tener una interpretación geométrica, que eso nos va a interesar eventualmente, pero digamos, por ahorita nada más, créanme que ese lambda 2 es menor o igual a 0. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver este lagrangiano? Entonces, vamos a ver los pasos. Los pasos son 3. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es encontrar las condiciones de primer orden y vamos a despejar el lambda 1 y lambda 2. Es decir, que nos va a quedar una función de los lambda 1 y los lambda 2 como función de todas las otras cosas. Ese es el primer paso. El segundo paso que vamos a hacer es que vamos a agarrar los pesos de esa cartera, digamos, de esas carteras de mínima varianza, van a ser una función de la media que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? A esa cartera. Y la tercera condición es simple y sencillamente, voy a calcular la varianza de la cartera, que va a ser WW, que va a ser una función de nuevo, de esta media, que es la frontera eficiente. Frontera eficiente. ¿Okay? Y que nos va a quedar esa fórmula cuadrática que yo les dije en la sesión anterior, que nada más les dije, no les expliqué ni la desarrollé, pero entonces vamos ahora a desarrollarla. ¿Ok? Estamos claros de los pasos, ¿verdad? Estamos. Bien. Entonces vamos a hacer vamos a hacer ahora ya la solución. Solución. Vamos a hacer el paso 1, que es despejar lambda 1 y lambda 2. ¿Ok? Entonces tenemos que con las condiciones de primer orden. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Aquí eso es importante seguirlo ordenadamente porque fácilmente se puede perder uno. Ok. Entonces el primer paso vamos a tomar
la derivada del lagrangiano respecto a W. Y esto, si se acuerdan ustedes, el lagrangiano era el que acabo de escribir anteriormente. La derivada va a ser menos V por W más lambda 1 por mu más lambda 2 por iota, que es igual a 0. Pregunta, ¿esta derivada de qué dimensión es? Lambda 1 y lambda 2 son escalares, ¿verdad? Y entonces, ¿esto de qué tamaño, de qué dimensión es? Entonces, si son escalares, entonces solo sería el primer término, me daría o sea, en total me tendría que ser un n por 1. Ok, entonces esto son condiciones de primer orden n por 1. Es n por 1. Ok, está muy bien. Vamos a hacer un par más de condiciones de primer orden de lambda de lagrangiano sobre el lambda 1. Esto va a decirme que W traspuesta por mu es igual a mu de W, es decir, que eso es, digamos, la media que yo le estoy imponiendo a la cartera. Y la tercera condición de primer orden es de lagrangiano sobre de lambda 2. Esto igual a 0, implica que W traspuesta por iota es igual a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a usar todas estas tres condiciones. Entonces, vamos, primero que nada, vamos a volver a la ecuación 1 y la vamos a reescribir. Y vamos a ponerla como VW es igual a lambda 1 por mu más lambda 2 por iota. ¿Ok? Entonces tenemos aquí. Y entonces lo que voy a hacer ahora es premultiplicar por V inversa. Entonces, si hago eso, me queda W es igual a lambda 1, V inversa por mu más lambda 2, V inversa por iota. ¿Ok? ¿Está claro? Eso lo que acabo de hacer es simple y sencillamente despejar para encontrar los Ws. ¿Ok? Y también me va a servir calcular el traspuesto. El traspuesto simple y sencillamente lambda 1, acuérdense, lambda 1 y lambda 2 eran escalares, esos no son importantes, bueno, no me van a afectar aquí, más lambda 2 y otro traspuesto V inverso. ¿Ok? ¿Estamos claros aquí? Lo que hice simple y sencillamente fue despejar para encontrar el W. ¿Estamos? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a usar es esta expresión de W traspuesta, la vamos a meter en las condiciones de primer orden aquí, en las estrellas. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, vamos a ver W traspuesta por mu va a ser igual a lambda 1, mu traspuesta, V inversa, mu más lambda 2, iota traspuesta, V inversa, mu. Esto va a ser igual a mu de W. ¿Ok? Y vamos a tener también ahora la condición W traspuesta iota es igual a lambda 1, mu traspuesta, V inversa, iota, más lambda 2, iota traspuesta, V inversa, iota. Esto es igual a 1. Ok, entonces esto que acabamos de encontrar lo podemos poner en, ¿cómo se llama? En notación matricial. Y entonces lo que me dice es la siguiente expresión. Lo que acabo de decir es mu de W, 1, esto es igual a
mu traspuesta V inversa mu, iota traspuesta V inversa mu, mu traspuesta V inversa iota, iota traspuesta V inversa iota, por lambda 1, lambda 2. ¿Ok? ¿Está claro lo que acabo de hacer? No paren, ¿verdad? Esto, digamos, esto es súper, bueno, más o menos sencillo, ¿verdad? Y entonces, esto también lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir así. B, A, C, por lambda 1, lambda 2, es igual a mu de W 1. Todas estas letras van a tener un significado matemático y económico, ¿verdad? Donde va a ser el A, va a ser igual, definido como iota traspuesta V inversa mu, que va a ser, por supuesto, igual a esto. ¿Ok? Este es el A. El B se va a definir como mu traspuesta V inversa mu. El C va a estar definido como iota traspuesta V inversa iota. Una interpretación, bueno, ya vimos que esto tiene que ver con la cartera de mínima varianza, el C. Ok. Y finalmente hay una cosa que es digamos, esta matriz, ¿de qué tamaño es esta que está aquí? Cuadrados por 2. 2 por 2, ok. ¿Y cómo se saca el determinante de eso? B por C menos A por A. Okay, menos A por A. Ok, entonces el determinante va a estar dado por B por C menos A al cuadrado. Ok. Aquí, nada más para que sepan, ¿verdad? Ya vamos a ver un par de cosillas más acerca de esto, ¿verdad? Nos va a interesar escribir B como A al cuadrado sobre C más D sobre C. ¿Ok? Entonces, nada más para, digamos, para que sepan, de ahí sale esto. Ok. Entonces, ¿puedo pasar de página? Dígame si alguien todavía está escribiendo. Un segundito, profe, para Ok, terminar. ok. Felipe, usted me dice cuando usted ya está listo. Profe, y el tema del menos un medio multiplicando, Ok, eso sí, todavía, digamos, para la derivada quita el 2, pero... exactamente, era por eso. Nada más para no tener que llevar el 2 por todo lado. Ok, ok. Ok, Gracias. ok. Felipe, ¿ya está listo? Listo. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir con esta. Entonces, condiciones de primer orden, el primer paso, todavía estamos, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que teníamos esta situación que es B, A, C por lambda 1, lambda 2 es igual a mu de W y 1. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que el objetivo del primer paso era despejar el lambda 1 y lambda 2? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Vimos que esa es una matriz cuadrada al puro principio, digamos, son números ahí que salen, digamos, es de 2 por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la inversa. Ok, la inversa, ¿verdad? Entonces, la inversa es lambda 1, lambda 2. La inversa es 1 sobre D. Entonces sería C D menos A menos A. ¿Okay? Eso es digamos, eso es de álgebra lineal. Si no se acuerdan, ¿verdad? Hey, repásenlo, ¿verdad? Pero eso es simple y sencillamente la inversa de una matriz cuadrada. ¿Ok? Y entonces ya tenemos aquí, ya tenemos, ¿cómo se llama? Los lambda 1.
Entonces aquí acabamos de hacer fin del primer paso. Ok, una cosa que va a ser importante, nada más para ver un par de cosillas, veamos un par de puntos. Si ustedes se acuerdan, teníamos A, era definida como iota inversa mu. B, la definición era mu traspuesta U inversa mu. C, era iota traspuesta V inversa iota. Bien, entonces volvamos a hablar un poquito acerca del V. El V, ¿qué habíamos dicho acerca de esa matriz de varianza-covarianza? Que era simétrica. Es simétrica, ¿y qué más habíamos dicho? Simétrica, ¿y qué más? Y Perdón, Daniela, no la oí muy bien. Que es positiva semidefinida. Ok, entonces es simétrica, positiva, semidefinida. ¿Ok? Bien, entonces eso es importante y entonces ahora vamos a ver un momentito cuáles son las características de la inversa de ella. ¿Ustedes qué piensan? Si la matriz V es simétrica, ¿qué piensan de la inversa? Bueno, entonces resulta también lo es. De hecho, digamos, el V, la matriz, la inversa, hereda todas las características de V. Entonces también es simétrica y también es positiva semidefinida. ¿Ok? También lo es. Ok. ¿Eso para qué es que le estoy diciendo eso? Porque resulta que le podemos poner, decir a estas letras si son positivas, negativas. ¿Cuáles de estas letras van a ser positivas? O mayor o igual a 0. ¿Se acuerdan que era positivo semidefinido? Que si yo tengo cualquier vector A, entonces es n por 1. Entonces resulta que A traspuesta V inversa por A es mayor o igual a 0. Ok, sería igual a 0 exactamente si los A's estuvieran llenos de ceros. Ok, entonces, ¿qué me dice acerca de estas letras? El A, B y C. Entonces B tendría que ser mayor o igual a 0. Ok, este va a ser mayor o igual a 0 porque digamos, sería igual a 0 si los mu's fueran igual a 0, que puede pasar, ¿verdad? ¿Y el C? ¿Qué pasa con el C? ¿Se acuerdan el iota? ¿Qué es el iota? Todos son mayores de 0. Ok, entonces todos son unos, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser estrictamente mayor que 0. El A podría ser, el A, ¿qué podemos decir acerca de él? Alonso, ¿Menegas? Si, no sé, igual sería positivo. Es que no sé si tienen que ser iguales o con solo que los vectores sean positivos. ¿No? Ok, no vea que aquí para que fuera semidefinida positiva tenía que ser que los dos vectores que lo multiplican sean el mismo. Tiene que ver como una especie que es como digamos, piense lo que es como una especie de función cuadrática. En el caso de A, ese A mayúscula no es una función cuadrática. Iota y mu son diferentes, entonces puede el A ser negativo. Vamos a ver que en la práctica pues son positivos, pero puede ser negativo. El otro que me interesa, y no se los voy a demostrar aquí, eso está en el libro si lo quieren ver, es que el D es mayor que 0 siempre. Y eso, la forma en que se demuestra es usando lo que es, digamos, el tema de que son positivas semidefinidas, ¿verdad? ¿Ok?
Pero entonces nada más, esto está en el libro. La demostración de eso, nada más véanlo si son curiosos de eso para verlo. ¿Ok? Entonces, pero como les dije, ya en esto acabamos de terminar el primer paso. Ok. Entonces, la segunda cosa que habíamos dicho es encontrar el W en la frontera eficiente. ¿Ok? Y entonces lo que habíamos dicho es que el W era igual a V inversa, mu, iota, respuesta por lambda 1, lambda 2. Esta era la definición que habíamos encontrado de, digamos, de W. Sí, tal vez para que se acuerden, ¿verdad? Era porque el W lo habíamos dicho que era lambda 1, V inversa, mu más lambda 2, V inversa, iota. Y entonces aquí simple y sencillamente en esta parte lo estoy escribiendo de una forma vectorial que me va a interesar. ¿Ok? Entonces vamos a volver a esta fórmula porque ya habíamos encontrado aquí el lambda 1 de aquí arriba. Entonces W es igual a 1 sobre D, V inversa, por mu, por iota, por C, por menos A, por B, por mu, W. ¿Ok? Esta es digamos, estos son los pesos. Y de una vez vamos a calcular la inversa. La inversa de esta es muy sencilla y la voy a escribir de esta manera, tal vez más o menos lambda 1, lambda 2 por mu traspuesta y otra traspuesta V inversa. Y podemos llenar el lambda 1 y el lambda 2 anteriores, pero dejémoslo por el momento por ahí. Y con esto terminamos el fin del segundo paso, donde tenemos esta ecuación y esta ecuación aquí. ¿Ok? Preguntas acerca de este segundo paso. Fue muy sencillo. Simple y sencillamente estoy calculando digamos, esos pesos de esa cartera que está en la frontera eficiente. Esos pesos ya después, en la próxima semana, les vamos a dar una interpretación económica interesante, pero por el momento dejémoslo así, digamos, con la parte matemática. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a ir al... ¿puedo pasar de página? Ok, veo que nadie dice nada, voy a pasar. Ok, entonces vamos a ver, tercer paso es encontrar la función de la frontera eficiente. Ok, entonces, habíamos dicho que sigma al cuadrado, la varianza de esta mínima varianza es W traspuesta por W. Y entonces vamos a usar los pesos que acabamos de encontrar en el paso segundo. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. Y esto va a tener un montón de como interpretaciones. Entonces, primero que nada está lambda 1, lambda 2 por mu traspuesta y otra traspuesta. Vean que todavía no estoy poniéndole la descripción de lambda 1 y lambda 2 para que sea más o menos sencillo. Por V inversa. Esto aquí es el W traspuesto por V, por V inverso, por mu, por iota, por lambda 1, lambda 2. Esto aquí es el W.
Ok, entonces, en esta ecuación que tengo, ¿se puede simplificar o no se puede simplificar? ¿Qué piensan ustedes? Lo que me está diciendo es, vea, los pesos de la cartera eficiente tienen ciertas características, son este W y W traspuesto, que tienen esa característica. ¿Esto se puede simplificar o no se puede simplificar un poco? El Y V sí con se acción puede inversa. simplificar. Perdón, Daniela. Que sí se puede simplificar porque tenemos que V inverso por V es la identidad, entonces eso se puede quitar. Ok, efectivamente. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Voy a hacerlo paso a paso, lentamente para que lo veamos cómo es que sale. Entonces esto es lambda 1, lambda 2 por mu traspuesta, iota traspuesta, V inversa por mu por iota, ¿sí? Por lambda 1, lambda 2. ¿Ok? Entonces, ahora el siguiente paso lo que voy a hacer es multiplicar esto que está aquí adentro. Y entonces esto me queda de esta manera. Esto es lambda 1, lambda 2 por mu traspuesta, V inversa, mu traspuesta, V inversa iota, mu traspuesta, V inversa iota, iota traspuesta, V inversa iota, por lambda 1, lambda 2. ¿Ustedes les suena esta matriz del centro? Que está aquí. ¿La hemos visto antes? Es la que definimos como BAAC. Ok, efectivamente es esa misma. Era lambda 1, lambda 2 por BAAC por lambda 1, lambda 2. Ok. Entonces, eso, bueno, y significa que nos va a simplificar un poco la situación. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Habíamos visto que el lambda 1, lambda 2 era igual, pongámoslo, tal vez era como BAAC inversa por mu de W1. ¿Ok? Entonces, al poner esto de esta manera, ¿qué es lo que me queda? Tenemos lambda 2, perdón, sigma al cuadrado sería lambda 1, lambda 2 por BAAC por BAAC inversa por mu de W y 1. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se simplifica esto? Oh, se puede simplificar esta fórmula que acabamos de sacar. Aquí estoy usando esta fórmula 1 y esta fórmula 2. Estoy metiendo esta fórmula 2 aquí en la fórmula 1 y me sale esta ecuación 3. Pregunta, ¿esta ecuación 3 se puede simplificar o no se puede simplificar? Y pasa lo mismo que antes, o sea, como se está multiplicando la matriz por la inversa, me da la identidad. Ok, entonces igual pasa esto. ¿Qué tengo? Sigma al cuadrado, W es igual a lambda 1, lambda 2 por mu de W y 1. Ok, estamos ya casi listos, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que verlo ahí, ¿verdad? Es esto, por cierto. Ok, nada más para ser completos, ¿verdad? Esto era igual a 1 sobre D por C B menos A
por mu W1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a usar esta es la ecuación 2. Vamos a usarla aquí. ¿Ok? Vamos a usarla aquí. Entonces, ¿puedo pasar de página? Ok, puedo pasar de página. Entonces, frontera eficiente. Entonces, teníamos que la varianza de esta cartera es lambda 1, lambda 2 por mu de W y 1. Esta varianza era igual a 1 sobre D por mu de W1 por C B menos A, esta era la inversa, ¿ok? Por mu de W1. Ok. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, este número que está aquí es un escalar, y entonces tenemos que calcularlo y vamos a hacerlo. Entonces, si ustedes se acuerdan, B, nada más para que lo tengamos claro, era igual a A al cuadrado sobre C más D sobre C. Eso lo vamos a usar más abajo. ¿Ok? Entonces, este escalar es sigma al cuadrado de W va a ser 1 sobre D por un paréntesis gran, y entonces vamos a ver, es C por mu de W al cuadrado menos 2 a mu de W más D. ¿Okay? Ya con eso, ya esto es la frontera eficiente. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que le vamos a meter esta fórmula que está aquí para darle una interpretación un poquito más económica a esta frontera eficiente. ¿Ok? Entonces, sigma al cuadrado de W es igual a 1 sobre D por C mu de W al cuadrado menos 2A mu de W más A al cuadrado sobre C más D sobre C. Esta era ese es el B que está aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a sacar, digamos, varias cosillas de estas. Este de aquí lo voy a sacar y lo voy a separar. D sobre C multiplicado por 1 sobre C. Bueno, vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da. Entonces, 1 sobre D. Perdón, aquí era 1 sobre D. Este 1 sobre D y este D sobre C se cancela. Entonces me va a quedar esta expresión. Es 1 sobre C cuando multiplico este que está aquí por este, más 1 sobre D por C mu W al cuadrado menos 2A mu W más A al cuadrado sobre C. ¿Ok? Esto lo voy a poder escribir todavía de otra manera. 1 sobre C más C sobre D. Aquí entonces me queda mu de W menos 2A sobre C por mu de W más A sobre C al cuadrado. ¿Ok? ¿Esto se puede simplificar o no? Sí, es una fórmula notable. Ok, esta es una fórmula notable. Entonces me queda sigma al cuadrado de W es igual a 1 sobre C más C sobre D por mu de W menos A sobre C al cuadrado. Y entonces esta es
la fórmula de la frontera eficiente. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Acabamos de hacer, digamos, por decirlo así, la derivación matemática. Entonces, ahora lo que quiero dedicar el resto de la sesión es hacer la interpretación económica de estos, digamos, de esta función, digamos, ¿cómo se llama? De esta fórmula de la frontera eficiente. Quizá no, digamos, es obvio, pero esta es una función súper importante, ¿verdad? A la hora, digamos, en finanzas, ¿verdad? Porque entonces ya me está diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre la media y la varianza, ¿verdad? De las carteras en la frontera eficiente. Y entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a hacer la interpretación económica, ¿ok? Interpretación económica. De la frontera eficiente. Ok, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Bueno, lo acabamos de escribir, esta frontera eficiente está dada por 1 sobre C más C sobre D por mu de W menos A sobre C al cuadrado. Ok, entonces vamos a empezar con la primera cosa que vimos en la sesión anterior. Supongan que mu sea igual a A sobre C. ¿Qué pasa cuando ese mu es igual a A sobre C? ¿Qué le va a pasar a la desviación estándar? Va a ser 1 entre raíz de C. Ok, entonces significa que la desviación estándar va a ser, bueno, vamos a poner la varianza va a ser 1 sobre C y como dijo también Daniela, ¿verdad? Fue la que dijo, esta era 1 sobre raíz cuadrada de C. Ok, ¿qué nombre le habíamos puesto a esta cartera? Era una cartera importante. La de varianza mínima. Ok, entonces esta era la cartera que le vamos a llamar MVP. Esa es la cartera de mínima varianza. Ninguna cartera puede tener una varianza más baja que esa. Ok, entonces digamos, esa es digamos, es importante. Y entonces ahora vamos a ver, entonces ahora las siguientes cosas que vamos a hacer son puramente por razonamiento intuitivo económico. Ok, entonces vamos a ver la primera. La primera es C. Ok, ese número C, ¿de qué depende? Bueno, vimos que tiene que ver con la mínima varianza. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que aumenta el número de activos. Que yo tenía antes 100 acciones y ahora tengo 200. Al tener 200 acciones, ¿qué va a pasar con la mínima varianza? Estoy suponiendo aquí, vean, lo que estoy diciendo es, vean, yo, resulta que el universo tengo más activos en que invertir de los que tenía antes. Eso me da más o menos grados de libertad. Más grados de libertad. Ok, efectivamente tengo más grados de libertad. Entonces, al tener más grados de libertad, ¿qué piensan ustedes que le pasa a la cartera de mínima varianza? ¿Sube o baja? Debería ser menor. Ok, debería ser menor. Siempre debería ser menor porque tan sencillo como imagínense que en el peor de los casos que que los nuevos activos no sirvan para nada.
siempre puedo usar los activos que usé inicialmente. Entonces, siempre yo puedo conseguir el mismo C. Entonces, esto baja, entonces la cartera de mínima varianza baja. Entonces, ¿qué le pasa al C cuando N sube? Aumenta, sí. Ok, entonces el C aumenta. Muy bien. El C aumenta. Ok, entonces esa es digamos, entonces, la interpretación del C, primero que nada, el C tiene que ver con la mínima varianza y lo que yo sé es que conforme yo añado más activos riesgosos, ese C tiene que subir. Ese C tiene que subir. Entonces, vamos a ver la tercera interpretación. Bueno, está el A sobre C. Entonces aquí me tiene que ver, aquí es el A el que me interesa. Ese A sobre C, ¿a qué se refería? El A sobre C, ¿qué es? ¿Qué es la interpretación económica del A sobre C? Sería el mu de la MVP. Ok, es lo que me está diciendo, es la media de la cartera de mínima varianza. Ok, entonces ahora pensemos un momento. Imagínense que N aumenta. ¿Qué piensan ustedes que le va a pasar? ¿Qué le puede pasar a al el mu de U? ¿Qué le va a pasar al mu de MVP? A la media de la cartera de mínima varianza. Disminuye. Disminuye, Sí, porque se aumenta, ¿no? aumenta. Bueno, se aumenta, pero el A también podría aumentar más. Ok. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el hecho es de que este puede subir o puede bajar. La razón de que puede subir o puede bajar es que acuérdense que esa cartera de mínima varianza, lo que me interesa, pues su nombre lo dice, es buscar la mínima varianza. Entonces, pudiera pasar que esa mínima varianza sea con una media más baja o más alta. Entonces, en buena teoría, A puede subir o puede bajar, puede ser ambas, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo sepan, digamos, el A tiene nada más esa interpretación que sí está relacionada con la media de la cartera de mínima varianza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa más. Imagínense que la cartera mía, mu de W, sea menor que A sobre C. ¿Qué me dirían ustedes de esas carteras? Comparadas con las carteras de mu mayor que A sobre C. Tal vez para ponerlo importante aquí, ¿verdad? Es dibujar, ¿verdad? Entonces tengo la desviación estándar y aquí tengo la media. Habíamos dicho que esta va a tener un mínimo en 1 sobre C y aquí va a ser A sobre C. Ok, está esta zona y está esta zona. Ya vemos a esta zona aquí. ¿Cuál es la zona amarilla? La dominada. Ok, y a cuál se refiere ¿cómo se llama esa zona dominada? ¿Mu menor que A sobre C o mu mayor que A sobre C? Mu menor que A sobre C. Ok, entonces esta es la zona dominada. Y esta de aquí, el mu mayor que A sobre C, ¿qué diríamos de ella? Bueno, es la zona dominante. ¿Ok? Entonces, digamos, esta zona, la zona de la que nos queda aquí, la que no es la amarilla, es la que nos va a interesar a la hora de hacer análisis económico, porque los agentes van a invertir en esa zona.
Ok, entonces esto es, ya vimos esas partes. Entonces ahora todavía nos falta interpretar el D, qué tiene que ver, o el C sobre D. Y entonces veamos a ver un momentito esto y se los voy a poner de esta manera. Voy a manipular un poco la frontera eficiente. Entonces voy a tener que mu de W menos A sobre C al cuadrado es igual a D sobre C por sigma al cuadrado de W menos 1 sobre C. ¿Ok? Entonces tengo esto aquí. Entonces, esto puedo sacar la raíz cuadrada. Entonces me da mu de W menos A sobre C es igual a más menos raíz de D sobre C, sigma al cuadrado de W menos 1 sobre C. ¿Por qué le tuve que poner un más menos a este número? A esta raíz cuadrada, ¿por qué le puse un más menos a este? Porque tiene dos soluciones. Sí, tiene dos soluciones, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el mu de W va a ser igual a sobre C más menos y le voy a poner aquí raíz cuadrada de D sobre C por raíz cuadrada de sigma al cuadrado de W 1 sobre C. ¿Okay? Perdón, aquí está esto. ¿Okay? Entonces, esto resulta que, bueno, que esta es, digamos, esa es exactamente la media de la, ¿cómo se llama? De la cartera eficiente. Y entonces lo que yo sí puedo hacer es que yo sé que como yo sé varias cosas, yo sé que 1 sobre C es mayor que 0. Entonces lo que me está diciendo es que va a ser esta situación. Tiene la raíz positiva y la raíz negativa. Entonces mu de W va a ser menor que A sobre C más raíz cuadrada de D sobre C por raíz cuadrada de sigma al cuadrado de W es igual a A sobre C más raíz cuadrada de D sobre C por sigma de W. De igual manera, mu de W va a ser mayor que A sobre C menos raíz cuadrada de D sobre C por sigma de W. Ok, entonces esto puede sonar un poco abstracto, pero ya vamos a ver económicamente qué significa. Ok, entonces frontera eficiente. Frontera eficiente. Entonces, recapitulando, tenemos aquí la media de la frontera eficiente. Tenemos aquí la desviación estándar. Tenemos varias cosas. Tenemos una función cuadrática. Este punto que está aquí es 1 sobre raíz cuadrada de C. Esto es A sobre C. Y habíamos dicho que es el número que me interesa, es que mu de W de la parte dominante, perdón, es menor que A sobre C más raíz cuadrada de D sobre C por sigma de W. Entonces, lo que me está diciendo esta desigualdad es que yo puedo tirar un rayo aquí que está dado por A sobre C más raíz cuadrada de D sobre C por sigma de W. Y yo sé que la media va a estar siempre por debajo de ese rayo. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos una interpretación de, digamos, qué pasa conforme yo tengo más activos. Bueno, ¿cuál sería una interpretación de esta raíz cuadrada de D sobre C?
La pendiente de la curva. Ok, entonces es una pendiente, ok, es una pendiente de la curva. Ok, bien, eso es una interpretación, por decirlo así, matemática todavía, una interpretación económica. Sí, sería la tasa de cambio entre el mu y el sigma. Ok, entonces es como aproximadamente, no es exactamente, ¿verdad? Una tasa de cambio entre mu W y sigma W. Entonces significa que si yo le pido si yo pido un mu más un sigma, si yo subo el W un poquito, digamos, si yo subo esto, entonces el sigma, perdón, el mu va a cambiar aproximadamente, raíz cuadrada de sobre C. ¿Ok? Bien. Más o menos, porque vemos, digamos, no es exactamente, ya vamos a descubrir un número que va a ser exactamente esa tasa de cambio, pero digamos, esto lo que me está diciendo es, digamos, por decirlo así, es un techo a esa tasa de cambio. Ahora, entonces veamos un momentito. ¿Qué pasa conforme yo aumento el número de activos? N aumenta. ¿Qué piensan que le va a pasar a esa tasa de cambio? ¿Tener más activos es bueno o malo? ¿Qué piensan ustedes? Es bueno porque diversifica más, puede. No. Sí, pues tengo más grados de libertad, definitivamente tengo más grados de libertad y entonces al tener más grados de libertad, ¿qué piensan que va a pasar con esa tasa de cambio? Digamos, puedo encontrar una mínima varianza más baja y significa que digamos, bueno, otra forma, tal vez, otra forma de verlo es, imagínense que yo tengo más activos. ¿Qué le va a pasar a esta frontera eficiente? Si ya dijimos que, ¿qué le va a pasar a esta frontera eficiente? Ok, esta frontera eficiente se va a mover. Pongamos que se mantiene el mismo A sobre C. Esta frontera eficiente se está moviendo hacia la izquierda, ya habíamos dicho que es eso. ¿Qué piensan entonces que le pasa a esa línea verde? ¿Qué le tiene que pasar a la pendiente? Aumenta la pendiente. Ok, la pendiente tiene que aumentar. Ok. Y entonces, que aumente la pendiente, ¿qué es lo que me está diciendo acerca de la tasa de cambio? Ok, entonces, aumenta la pendiente, significa que D sobre C aumenta conforme aumenta N. Ya habíamos dicho que C aumenta con N. Entonces, ¿qué implica acerca del D? Que también tendría que aumentar y tendría que aumentar más en proporción que lo que aumentó C. Ok, aumenta más que C. Ok, no, como dice Felipe, aumenta y tiene que aumentar más. Tiene que aumentar más ahí que C. Ok, entonces ahora les voy a enseñar un ejemplo de esto, ¿verdad? Y con eso ya estamos ya para terminar. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver. Ok. ¿Tienen alguna pregunta mientras voy sacando esto? ¿Todo está súper claro? Ok, vamos, ya estamos casi listos.
Ok. Entonces, todos están viendo lo que dice frontera eficiente. ¿Lo están viendo? Profe. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vea, esta frontera eficiente, primero que nada, estoy trabajando aquí con ya las 10 acciones en vez de 2 acciones. Inicialmente habíamos trabajado con Apple y Exxon. Y entonces en estas 3 acciones, perdón, esas 10 acciones está la media, la desviación estándar de cada una de esas acciones. Y en cada una de estas, aquí lo que estoy poniendo en el cuadro son las correlaciones entre las acciones. A ver, ojo, ¿cuáles son las 2 acciones que tienen las correlaciones más altas? Las puse en negrita, las que tienen correlaciones más alto que el promedio. ¿Cuál es la que tiene correlación más alta aquí? ¿Cuáles stickers? WFC y G. Ok, General Electric y WFC tienen una correlación del 73%, una correlación muy alta. WFC es Wells Fargo. ¿Saben ustedes qué es Wells Fargo? No, profe. No. Ok, Wells Fargo es un banco muy grande de Estados Unidos. Y GE General Electric. es General Electric. Ok, entonces estos son datos del 2010 al 2015. Esas 2 empresas tienen una correlación muy alta. La razón era que en ese momento General Electric tenía una parte financiera, era financiera muy, muy grande. Tal vez ustedes no lo sepan, pero por un tiempo, y yo creo que esos tiempos, General Electric era dueña, entre otras, del Banco de San José. Ok, entonces, digamos, se había metido mucho en el lado de finanzas, entonces tenía una correlación muy alta entre General Electric y un banco. Ok, ¿cuál es la correlación más baja que ustedes pueden ver aquí? Les voy a dar una pista, tiene que ver, son 2 empresas que hemos visto anteriormente y una de ellas es una empresa de la que era dueño, de la que es dueño este señor Warren Buffett. ¿Se acuerdan esa empresa se acuerdan quién era Warren Buffett? No sé si ustedes han visto la película o la serie de televisión esta House of Cards. ¿Alguien la ha visto? Sí, obviamente, profe, buenísimo. Ok, entonces, bueno, ¿quién era Warren Buffett? Bueno, Warren Buffett ahí sale un tipo ahí que se parece mucho a Warren Buffett. ¿Quién es Warren Buffett? Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Ok, Es inversionista. ¿y cómo se llama la empresa de la que él es dueño? Es Berkshire Hathaway. Ok, y esa es BRK. Ok, esa es la que tiene las correlaciones más bajas. ¿Con quién tiene la correlación más baja ella? Con Google. Ok, ¿tiene sentido o no tiene? Y es una correlación de un 3%, es muy bajo. ¿Tiene sentido que tenga esa correlación tan baja? Sí, sí tiene ¿Por, sentido. Son por qué? industrias muy distintas. Ok, ¿se acuerdan la idea de este señor Warren Buffett que él solo invertía en cosas que él entiende? Él ya tiene casi 90 años, ¿verdad? Entonces no entienden cosas de Google o lo que sea. Entonces, correlación muy baja. Ok, entonces ahora vamos a ver, digamos, vamos a ver las fronteras eficientes y vamos a ver si se cumple lo que lo que habíamos dicho. Lo que dijimos es, ¿qué es lo que habíamos dicho con C? ¿Qué pasa con C conforme el número de acciones aumenta? También aumenta. ¿Se cumple o no se cumple? Aquí. Efectivamente se cumple. Y el D también aumenta. Y vean que aumenta más porcentualmente que el C. El C aquí está subiendo como 3 veces y el D está subiendo como 5 veces aproximadamente. ¿Qué le pasa a la frontera, digamos, a la cartera de mínima varianza?
y cuando paso de 2 acciones a 10 acciones. La desviación estándar baja. Eso baja mucho, baja poco. ¿Qué les parece a ustedes? Bajar de 4 al 2,5. Eso es Sí, mucho. sí, es es bastante. Eso es bastante, sí es bastante, ¿verdad? Y la pendiente, ¿cuál era la interpretación de esa pendiente? La tasa de cambio. Sí, la tasa de cambio, ¿verdad? Es decir, si yo le pido un poquito más de desviación estándar, ¿cuánto más me da de rendimiento? Pasa de 19 a 26. ¿Eso es un aumento grande o pequeño? ¿Qué les parece a ustedes de pasar de 19 a 26? Grande. Es grande, ¿verdad? Ok, entonces les voy ahora a enseñar las gráficas de las fronteras eficientes. La gráfica, digamos, vemos la curva roja. La curva roja es la frontera eficiente con 2 acciones. Las 2 acciones que estaban ahí, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan ustedes? Que fue la que hicimos en la sesión anterior. Apple y Exxon. Ok, vean, ok, entonces aquí está Apple y aquí está Exxon. Vean que aquí hay una tercera que está ahí, pero es por pura casualidad, ¿verdad? Que están. Entonces esa es la frontera eficiente con 2 acciones. La frontera eficiente con 10 acciones es esta azul. Ok, entonces dígame una cosa de la frontera eficiente con 10 acciones. ¿Hay alguna empresa que esté exactamente en la frontera eficiente azul o no? No. No, ok. Entonces esa es una cosa interesante. Cuando teníamos las dos, solo 2, ellas 2 sí estaban en la frontera eficiente. Cuando ya tenemos más de 2, ya la frontera eficiente por lo general se va a despegar completamente de las acciones que están aquí adentro. ¿Ok? Entonces eso ya vamos a tratar de entender económicamente por qué es que pasa. Entonces eso ya lo vamos a ver y claramente también vemos que la frontera azul, ¿verdad? Se está moviendo hacia la izquierda. Eso pues significa que el cono ese, que es raíz de D sobre C, también tiene que hacerse como más pendiente. Ok, entonces ya nos pasamos 3 minutos. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto en la sesión de hoy. Okay. Bueno, entonces esta sesión súper importante, ¿verdad? Lo que vimos hoy, ¿verdad? Es esa derivación de la frontera eficiente. Tiene que, digamos, es el equivalente en finanzas de lo que en economía es la frontera de producción, ¿verdad? Es decir, es lo que me dice qué posibilidades yo tengo, en este caso, de invertir, y entonces yo las necesito combinar con las curvas de indiferencias de las personas, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver por hoy. La próxima sesión lo que vamos es añadirle a esta frontera eficiente un activo libre de riesgo y qué pasa en esa situación. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes y que la Gracias, pasen muy bien. profe. Ok, Gracias, profe. adiós.